Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Mis queridos amigos y hermanos, que el Señor pueda bendecirles en esta hora. Para mí es un gozo, una alegría poder estar con ustedes en este lugar para poder llevar la palabra de Dios a cada uno de sus hogares. Así que desde ya les hago la invitación para que ustedes puedan acompañarme desde principio a fin para poder aprender un poco más de lo que es la palabra de nuestro Dios. Antes de iniciar con nuestro tema, que lo hemos titulado Somos transformados al mirar nuestra condición, les voy a invitar que donde quiera que esté en su casita, que pueda acompañarme, inclinar su rostro y orar conmigo en esta hora. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre en esta hora. Señor, estamos agradecidos por el don maravilloso de la vida, por la oportunidad, Padre, de estar aquí en este lugar y poder compartir, Señor, las buenas nuevas de salvación. Señor, en esta hora queremos pedirte la presencia de tu Santo Espíritu, que sea Él quien, Señor, quien convenza a cada una de las personas que están viendo a través de la internet, que sea Él quien nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que sobre todo, Señor, nos ayude a escucharla, pero también a ponerla en práctica en nuestras vidas diarias. Por favor, Señor, quédate con nosotros desde principio a fin. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre santo de Jesús oramos. Amén, amén. Bien, antes de iniciar con nuestro tema, vamos a escuchar un hermoso himno que se llama Oíd la voz del buen Jesús. Así que oí la voz del buen Jesús, sígueme, 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 te guiaré a eterna luz, sígueme, sígueme,
débil soy sin valor, sin ti no puedo andar, Señor, mas lléname de tu vigor, seguiré, seguiré, seguiré. Bien, mis queridos amigos y hermanos, acabamos de escuchar un hermoso himno donde es una invitación que Dios está haciendo a cada uno de nosotros. Ustedes pudieron ver que el himno decía, sígueme, sígueme. Es lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros, que podamos seguirle cada día, como dice la Biblia, tomar la cruz y seguirle cada día. Es el deseo, es el anhelo de Dios, de Jesús, de que cada uno de nosotros pueda cada día tomar esa cruz y seguirle a Él. En esta hora vamos a estudiar un tema, como dije al principio, somos transformados al mirar nuestra condición. Entonces, para empezar nuestro tema, vamos a ir a nuestro primer texto, que lo encontramos en el libro de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5. Aquí podemos notar que Jesús le da una visión a Isaías. Y me llama la atención cuando Isaías tiene esta visión, lo que dice en el versículo 5. Podemos leerlo. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Yo quiero calcar algo antes de explicar o seguir explicando el texto. Yo quiero que ustedes puedan notar que Isaías empieza este texto diciendo, ay de mí. O sea, ay es una palabra de dolor. Usted va a ver que cuando nosotros nos golpeamos o algo, la primera palabra que sale de nuestra boca es ay. O sea, Isaías, la primera palabra que dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora, ustedes van a ver que el texto bíblico dice, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? ¿Qué estaba viendo Isaías? Que la Biblia dice que Isaías dice, ay de mí que estoy muerto. ¿Por qué realmente Isaías dice esta frase de dolor? Exclama esta frase de dolor. Si ustedes pueden notar, el texto dice que mis ojos han visto, dice, al Rey Jehová de los ejércitos. Yo quiero que notemos algunas cosas respecto a este texto. Usted puede ver que hoy en día hay gente que se compara con otra gente. Cuando nosotros nos comparamos con otra gente, siempre vamos a hallar que nosotros somos mejor que otra persona. Pero en el caso de Isaías, o puede ser en nuestro caso hoy en día, cuando nosotros nos comparamos con el Dios eterno, con el Dios santo, con el Dios inmaculado, cuando nosotros nos comparamos con Jesucristo, vemos que nuestra vida es una vida realmente llena de pecado. Vemos realmente que estamos muertos, como dice el libro de Efesios capítulo 2, dice que estamos muertos en delitos y en pecados. Ahora, por eso usted va a ver que la exclamación que hace Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto a Jehová. Isaías en ninguna manera estaba viendo a otra persona igual que él. Usted puede notar que en el texto nos aclara que dice que Isaías se estaba viendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros realmente nos comparamos o vemos nuestro estado con el estado del Dios Santo, vemos que nuestra vida, que nuestro cuerpo, vemos que nuestro ser es pecaminoso, es malo, es deteriorado por el pecado. Por eso Isaías dijo realmente, ay de mí que soy muerto. Porque dice, porque mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, cuando usted y yo nos comparamos al Rey de Reyes y Señor de Señores,
realmente resalta lo malo que hay en nosotros. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios santo, en Él no hay pecado, en Él no hay ninguna mancha de pecado. Pero en nosotros sí hay, en nuestra vida sí hay. Cuando nosotros nos comparamos con el Dios del cielo, podemos notar que resalta lo malo que hay en nosotros. Y Isaías pudo contemplar eso, Isaías pudo ver eso, que realmente cuando él se contempló con Dios, pudo ver que resaltó lo malo que había en él o lo que había en él. Por eso el texto dice, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo nos comparamos con Dios, resalta lo malo que hay en cada uno de nosotros. Pero yo quiero que vayamos a otra cita para poder seguir explicando lo que quiero dar a entender en esta hora. Miren lo que dice el libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Recuerden que Isaías se comparó, tuvo una visión y vio a Dios y así vio su estado, cómo era su estado de pecaminosidad. Job, capítulo 42, versículos 5 y versículo 6. Miren lo que dice este texto. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Versículo 6 dice así. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento, dice, en polvo y ceniza. Ahora, podemos notar estos textos bíblicos que Job dice aquí, de oídas te había oído. O sea, solo te había escuchado. Pero ahora dice, mis ojos te ven. Por eso, dice Job, me aborrezco. Ahora, realmente lo interesante es que cuando nosotros nos comparamos o realmente tenemos un encuentro cercano con Dios, la Biblia dice que nosotros nos aborrecemos y decimos que estamos muertos porque realmente nos comparamos con un Dios santo. Y realmente resalta lo malo que hay en cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, usted nunca estará preocupado por su vida espiritual hasta que no se dé cuenta que está perdido. De hecho, todos nacemos perdidos. Llegamos a este mundo con naturaleza pecaminosa. Usted no se va a sentir preocupado por su vida espiritual hasta que usted no se dé cuenta que usted está perdido. Por ejemplo, Isaías, Job, los textos que acabamos de leer, vemos que estos hombres, Isaías dijo realmente, ay de mí que estoy muerto. Job dijo que realmente me aborrezco. Ahora, porque vieron su estado en que estaban, vieron que realmente estaban perdidos, vieron que realmente necesitaban de la ayuda divina de nuestro Dios. Ahora, usted nunca estará preocupado si usted no se da cuenta que usted está perdido. Por ejemplo, un ejemplo sencillo podemos poner así. Usted va a ver que mientras usted no se dé cuenta que usted está enfermo, usted puede andar en la vida o puede vivir sus días normales, una rutina normal, como los demás días. Pero una vez que usted se dé cuenta que usted está enferma, usted se preocupa. La mayor parte de gente hace ir a un hospital, empezar a hacer exámenes para ver qué realmente tiene. Ahora, lo interesante es reconocer que usted está enfermo, reconocer que usted está perdido. La Biblia dice que Isaías y Job reconocieron que estaban perdidos y Job dice que se aborrecía. Ahora, el reconocer que yo estoy perdido, el reconocer mi estado actual, la Biblia dice que nos lleva hacia el doctor. Y nosotros sabemos que el doctor, el único quien puede ayudar en cada uno de nuestros pecados, en nuestro estado de pecaminosidad, solo es Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús, amigo y hermano, puede limpiarnos del pecado. Solamente Cristo Jesús con su sangre preciosa puede quitar de en medio de nosotros el pecado, puede eliminar el pecado y así ayudarnos a vivir una vida santa en Cristo Jesús. Ahora, lo interesante es reconocer que usted está perdido, reconocer que usted ha pecado, reconocer que realmente cada día necesitamos de la gracia divina de nuestro Dios. Hoy más que nunca el ser humano necesita reconocer
¿Qué necesita reconocer? Necesita reconocer que somos pecadores. Necesitamos reconocer que estamos perdidos, que estamos sin esperanza, sin solución. Necesitamos reconocer que hoy más que nunca necesitamos de la gracia, necesitamos de Cristo Jesús en nuestras vidas. Mis amigos y hermanos, el tiempo de gracia se nos está terminando. Hoy más que nunca debiéramos estar buscando a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Porque el tiempo de gracia se nos está acabando y muy pronto podremos ver a Cristo Jesús que viene entre las nubes del cielo. Ahora, dije al principio que desde que usted y yo nacemos, venimos ya con la mancha del pecado. Por ejemplo, me gustaría que buscáramos en la Biblia, en el libro de Salmos, Salmos capítulo 51, versículo 5. Miren lo que dice el rey David en este texto. Salmos capítulo 51, versículo 5. Salmos capítulo 51, versículo 5 dice así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado, dice, me concibió mi madre. Ahora, ustedes pueden notar que el texto bíblico dice bien claro, dice David, el rey David dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, él es consciente de que el ser humano desde que nace viene con la mancha del pecado, viene con la naturaleza del pecado. El ser humano desde que nace ya trae en sí el pecado en cada una de nuestras vidas. Y por ende, cada uno de nosotros necesita reconocer que es pecador. Y al reconocer que usted es pecador, como aquella persona que reconoce que está enfermo, va al médico, usted al reconocer que es pecador, usted irá hacia el único quien puede sanarlo y quien puede quitar el pecado en cada una de nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús, mis amigos y hermanos, puede eliminar, puede ayudarnos con esta enfermedad que está carcomiendo la vida de miles de personas hoy en día, que es el pecado. Solamente Jesús puede eliminarlo, solamente Jesús puede limpiar nuestras vidas. Pero el texto bíblico nos decía, David decía que, dice que la mamá lo concibió en pecado y él nació en pecado. Pero me gustaría que leéramos otro texto. En el libro de Salmos, capítulo 58, versículo 3. Salmos, capítulo 58, versículo 3. Miren lo que dice este texto. Se apartaron los impíos desde la matriz. En algunas Biblias dicen desde su nacimiento. Es lo mismo. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ahora, antes de seguir, quiero leer otro texto. Busquemos ahí en la Biblia, Job capítulo 14, versículo 4. Job capítulo 14, versículo 4. Miren lo que nos dice este texto, hablando siempre desde que usted y yo nacemos, ya venimos con la mancha del pecado. Dice Job capítulo 14, versículo 4, dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Es una pregunta que se está haciendo aquí. Dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. En otras versiones dice, ¿quién sacará algo limpio de lo impuro? Nadie. Porque el ser humano desde que nace, la Biblia dice que nace ya con la naturaleza pecaminosa. Desde que nacemos, la Biblia dice que usted y yo ya viene el pecado en nuestras vidas. Por eso, realmente lo que Dios está interesado hoy en día, mi querido amigo y hermano, es que cada uno de nosotros pueda reconocer que es un pecador, reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, y ahora al reconocer tendremos que ir como el hijo pródigo a los brazos de Cristo Jesús. Ahora, la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Yo quiero que leamos este texto. Romanos, capítulo 3, versículo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice así. Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos dice así. Por cuantos, dice este texto, todos pecaron, dice, están
destituidos de la gloria de Dios. Ese texto es bien claro, dice, por cuantos todos pecaron, o sea, todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. El ser humano estaba sin esperanza, el ser humano estaba sin solución. El ser humano estaba realmente, mis queridos amigos y hermanos, perdidos, muertos en delitos y en pecados. Pero gracias al don o gracias a Dios que mandó a su único hijo a morir en rescate por cada uno de nosotros, que murió en la cruz del Calvario, dio su vida en rescate por cada uno de nosotros, y así cada uno de nosotros hoy, cada uno de nosotros tiene la oportunidad, tiene el acceso directo hacia el Padre por medio de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que realmente Jesús quiere hoy en día de cada uno de nosotros? Sin duda alguna, mis amigos y hermanos, lo que Dios está ansioso hoy en día es que usted pueda realmente ver que su estado pecaminosidad, que su vida está lleno de pecado, que nuestra vida está llena de maldad y que hoy más que nunca el ser humano necesita reconocer que es pecador. Usted necesita, como dice el libro de Romanos 3:23, dice, por cuantos todos pecamos. O sea, no hay nadie en este mundo, no hay nadie en esta vida que no haya cometido algún pecado. Todos hemos pecado. Por cuantos todos pecamos, necesitamos reconocer que hemos pecado. Ahora, el reconocer que hemos pecado nos lleva a buscar la solución que solamente la encontramos en Cristo Jesús. La solución, mis hermanos, no está en alguna otra persona. La solución no está en algo otro cosa. No, realmente la solución está solamente en Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús está la solución para el pecado. Solamente Cristo, la Biblia dice que puede ayudarnos y así puede eliminar el pecado y así puede ayudarnos a vivir una vida en santidad todos los días con Él. Pero miren lo que dice el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 nos dice así. Dice, pero si andamos en luz, como Él está, dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero miren la parte importante que sigue diciendo este texto maravilloso. Dice, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, dice, y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quién es el único quien nos limpia de pecado? La Biblia dice que solamente es Cristo Jesús. Solamente el sacrificio hecho por Jesús, solamente la sangre derramada por Cristo Jesús es que limpia al ser humano de cada uno de nuestros pecados. Mis amigos y hermanos, como dije al principio, la solución está en Jesús. Solamente la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. La Biblia nos presenta así la historia de Jacob y Esaú. Sabemos que en un momento Jacob tenía a su hermano que era Esaú. En aquel tiempo, por ejemplo, Isaac, que era el padre, tenía que bendecir al primogénito. Y en esta ocasión, la Biblia dice que fue Esaú. Esaú nació primero. Podemos ver en ese ejemplo que Jacob se hizo pasar por Esaú. Entonces Isaac, a quien bendijo, no fue a Esaú quien tenía que bendecir, sino quien bendijo fue a Jacob, que se hizo pasar por Esaú. Más adelante podemos ver en la Biblia que años más adelante podemos ver que Dios mismo le pregunta a Jacob y le dice, Jacob, ¿quién eres? La Biblia dice que Jacob le respondió, yo soy Jacob. Ahora, pero la pregunta es para poder entender qué significa Jacob. La Biblia también nos aclara y dice que Jacob significa mentiroso, engañador. Ahora, la Biblia dice que cuando Jacob reconoció que él era Jacob, en otras palabras, reconoció que era un mentiroso,
reconoció que era un engañador. Lo importante de todo esto es reconocer que somos pecadores, reconocer realmente que somos pecadores, que hemos fallado, que hemos cometido pecados y que todos hemos pecado. Así como Jacob al principio se hizo pasar por Esaú, pero más adelante Dios nuevamente le preguntó, ¿quién eres? Él le dijo, soy Jacob. En otras palabras le estaba diciendo, soy mentiroso, soy engañador. Pero Dios en su inmenso amor, en su misericordia, le dijo, de hoy en adelante, tú ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. Mis amigos y hermanos, cuando usted y yo reconocemos que somos pecadores, como dice el tema, somos transformados al mirar nuestra condición. Cuando usted y yo miramos nuestra condición actual en que vivimos, usted va a ver que el ser humano cada vez está más y más inclinado a hacer lo malo. La Biblia dice que en este tiempo final que a lo bueno le iban a llamar malo, a lo malo le iban a llamar bueno. Ahora, la pregunta es, ¿será que estamos llegando a este tiempo? Claro que sí. Usted va a ver que la mayor parte de humanidad, la mayor parte de gente hoy en la vida actual en que vivimos, usted va a ver que cada vez está más inclinada a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Porque el ser humano por sí mismo no puede hacer lo bueno. E incluso Pablo dijo en una ocasión, yo quiero que vayamos a este texto en el libro de Romanos. Romanos capítulo 7, mire lo que dice este texto. Romanos capítulo 7, versículo 19 al 23. Romanos capítulo 19, Romanos capítulo 7, versículo 19 al 23. Vamos a leer este texto para poder ver que el ser humano por sí mismo no puede hacer lo bueno. Miren lo que dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Versículo 20 dice así, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21, miren lo que nos sigue diciendo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora, ¿dónde dice Pablo que está el mal? Dice que está dentro de él. Ahora, Pablo dice en esos textos, por más que yo quiera hacer el bien, no puedo, porque el mal, porque el pecado habita en mí. Versículo 22 sigue diciendo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Versículo 23 dice así, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, lo interesante de esos textos es que Pablo aquí ve la gran lucha que hay o que vive el ser humano hoy en día. Pablo dice que realmente, dice que él, no, aunque quiera, no puede hacer el bien, porque el mal está dentro de él. Ahora, Jesús dijo, en la Biblia dijo que separado de él nada podemos hacer. O sea, aunque usted quiera quitar el pecado, aunque usted quiera quitar ciertos hábitos de su vida por usted mismo, jamás lo va a lograr. Incluso yo he visitado como misionero, he visitado a algunas personas y ellos me han dicho, mire hermano, yo no voy a poder ir a la iglesia sin antes yo poder cambiar este mal hábito. Mis hermanos, ese es un concepto erróneo, porque nadie va a poder cambiar su vida, nadie va a poder cambiar o quitar lo malo que hay dentro de nosotros por nosotros mismos. Jesús dijo en la Biblia, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, solamente con Jesús es que el ser humano puede obtener la victoria. Solamente con Jesús es que el ser humano puede quitar, puede arrancar el pecado que hay dentro de nosotros. Solamente tomándonos de la mano, solamente diciéndole al Señor, Señor, aquí está mi vida. Cámbiala, transfórmala. Y como dijo David, límpiala con hisopo y así poder limpiar nuestra vida. Ahora, Pablo ahí en esos textos nos da a entender la gran lucha que está viviendo el ser humano hoy en día. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 24. Romanos capítulo 7,
versículo 24, nos dice así. Romanos capítulo 7, versículo 24 nos dice. Pablo sigue diciendo en estos textos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo pregunto, ¿reconoció Pablo, así como reconoció Isaías, como reconoció Job, que realmente su cuerpo, su vida estaba perdida? Claro que sí. La Biblia dice que Pablo dice en ese texto, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, cuando usted ve su estado, cuando usted ve su vida llena de pecado, realmente usted se da cuenta que usted está perdido, usted está sin solución. E incluso Pablo dice, miserable de mí. Usted se considera un pobre, desnudo, ciego. Y Pablo él usó y dice, miserable de mí. Y hace una pregunta en el mismo texto, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25 está la respuesta que yo quiero que leamos. Versículo 25 dice así, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El versículo 24 nos dice que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? El versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y yo digo, alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Solamente Cristo es la solución para el pecado. Solamente Cristo puede ayudarnos a eliminar el pecado de nuestras vidas. Nadie más puede ayudarnos, ningún pastor, ningún ministro, ninguna persona, por mucho que usted la tenga en alta estima, no puede hacer nada por usted. El único que puede hacer algo por nuestra vida, por nuestro estado actual, solamente se llama Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis amigos y hermanos, usted que nos está viendo a través de la internet, Dios está haciendo un llamado especial a cada uno de ustedes que están viéndonos en esta hora. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere hacer de ti una nueva persona en Cristo Jesús. La Biblia dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice así. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice así. Miren lo que nos dice este texto maravilloso. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mis hermanos, es la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso el tema lleva como título, somos transformados al mirar nuestra condición. Cuando usted realmente se da cuenta que usted está perdido, cuando usted realmente se da cuenta de su estado actual, usted se va a preocupar por su vida espiritual. Pero mientras usted no se dé cuenta que usted está perdido, usted va a andar viviendo una vida dando sus deseos, viviendo una vida desordenadamente. Usted va a ver que hoy en día la mayor parte de gente, usted va a ver que se afana en construir su casa, en tener su buen auto, en tener su buen trabajo, en tener todo lo terrenal. Pero pocas las personas son aquellas que se están preocupando por su vida espiritual. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque la mayor parte de gente no se ha puesto o no ha reconocido su estado actual. Usted no se va a sentir preocupado mientras usted no sepa que usted está perdido. Igual un enfermo. Un enfermo no se va a preocupar si no se da cuenta que está enfermo. Un enfermo puede andar un par de días, un par de meses enfermo y él va a andar tranquilo, él va a andar normal. No va a sentir ninguna preocupación. ¿Por qué? Porque él no sabe que está enfermo. Pero una vez dándose cuenta o enterándose que está enfermo, mis hermanos y amigos, ustedes saben que buscará la ayuda de un doctor. Y usted y yo necesitamos reconocer primeramente que somos pecadores y así
buscar la ayuda del Rey de Reyes y Señor de Señores, que solamente Él es quien nos limpia con su sangre preciosa. Solamente Él es quien dará una nueva vida en Cristo Jesús. Porque el texto que acabamos de leer dice, el que está en Cristo, dice, nueva creación es. He aquí, dice, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y yo digo, alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Es lo que Dios quiere para tu vida, amigo y hermano. Es lo que Dios desea. Dios que desea cambiar tu vida, transformar tu vida. Pero el primer paso que tú tienes que hacer es reconocer que estás perdido. Reconocer que necesitas del doctor de doctores, que es Cristo Jesús. Yo quiero mostrarles un ejemplo acerca de dos hombres que lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 10 en adelante. Podemos leerlo desde el versículo 10 en adelante. Yo quiero que miremos estos textos. Un ejemplo de lo importante que es reconocer que somos pecadores. Usted va a poder notar con estos textos quién de los dos de estos hombres se fue justificado para su casa. Por ejemplo, el versículo 10 nos dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba, versículo 11 dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13 nos sigue diciendo, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14 nos sigue diciendo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero realmente lo que yo quiero en esta hora poder poner un ejemplo es, aquí hay dos clases de personas, dos personas sumamente diferentes. Usted puede notar que el fariseo, la Biblia dice que empezó a decir, Señor, gracias a Dios que no soy como los demás, no soy como los demás adúlteros, fornicario. Empezó a decir ciertas cosas, cosas que él decía que él no era como las demás personas. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que tengo. Pero podemos ver, el publicano hizo lo contrario que lo que hizo el fariseo. Vemos que dice la Biblia que ni tan siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeándose al pecho, reconoció que era un pecador. Y la Biblia dice que el publicano se fue justificado más que el fariseo. Se fue justificado el publicano. El único hecho, ¿saben por qué? Porque reconoció que es pecador. Reconoció que era pecador. Reconoció que necesitaba de la gracia divina de nuestro Dios. Y de igual forma, hoy en día usted y yo necesitamos cada día reconocer que somos pecadores. Cada día necesitamos reconocer que necesitamos de la gracia divina de nuestro Dios. Y así, que sea Dios quien nos ayude a poder cambiar y transformar cada mal hábito que hay en nuestras vidas. Mis hermanos, porque nuestra vida está llena de cosas malas que a Dios no le agradan. E incluso la Biblia dice que el pecado hace una separación entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. O sea, Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Así que como Dios ama al pecador, está dispuesto a hacer cualquier cosa por ti y por mí. No importa realmente
hasta dónde hayas caído. No importa hasta dónde, hasta qué hoyo hayas caído. Dios está dispuesto a levantarte y a transformar tu vida y sobre todo darte la victoria en Cristo Jesús. Mis amigos y hermanos, todos ustedes que nos están viendo a través de la internet, en esta hora Dios está haciendo un llamado especial a cada uno de ustedes, que si todavía no han reconocido a Dios, si todavía ustedes no han reconocido que son pecadores, realmente Dios está haciendo una invitación especial para cada uno de ustedes, para que pueda tomar la decisión, ver su estado en que estamos y así tomar la decisión de poder venir a los pies de Cristo Jesús. Es lo que Dios hoy más que nunca desea para cada uno de nuestras vidas. Dios dice en el libro de Apocalipsis, me gustaría que leyéramos este texto, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, la palabra de Dios nos dice en este texto, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice así. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, usted va a ver la hermosa invitación que Dios está haciendo a cada uno de nosotros, sin importar realmente lo que hemos hecho, sin importar realmente si usted ha matado, si usted ha robado, sin importar realmente cuánto usted ha vivido una vida desordenada. La Biblia dice que Dios está dispuesto, Dios está tocando la puerta de tu corazón, porque Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere cambiar tu vida. Porque recuerden que lo que hemos leído, el estudio nos ha dicho, el estudio de la palabra, que desde que usted y yo nacemos ya venimos con la naturaleza del pecado. Y por ende necesitamos que sea Dios quien cambie y transforme la vida de cada uno de nosotros. Mis amigos y hermanos, el tiempo se nos está acabando. Y hoy más que nunca necesitamos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Reconocer así como Isaías, como Job, reconocer así como reconoció el publicano, así como reconoció Jacob, reconocer realmente, ellos mismos reconocieron que eran hombres pecadores y así al reconocer que fueron hombres pecadores, reconocieron que necesitaban cada día de la ayuda divina de nuestro Dios. Yo en esta hora quiero hacerte una invitación. Yo no sé qué problemas tú tengas, qué dificultades tú estés pasando. No sé hasta dónde tú has llegado. No sé si hasta el momento tú has vivido una vida desordenada. La invitación que Dios te está haciendo en esta hora es que, mis hermanos, usted pueda reconocer que es un pecador y reconocer que hoy más que nunca usted y yo necesitamos de la gracia divina de nuestro Dios. Y así permitirle, como el texto que acabamos de leer en Apocalipsis 3:20 dice, así permitirle a Dios que sea Él quien entre en nuestra vida, que sea Él quien cambie, que sea Él quien transforme nuestra vida y así nos pueda hacer actos para poder entrar a las mansiones celestiales allá en el cielo. Si yo pudiera hacerles esta pregunta, si yo les preguntara, ¿cuántos de los que están viendo a través de la internet, cuántos quisieran un día cuando Jesús venga por segunda vez poder ir al cielo? Yo sé que la mayoría de personas, ¿quién no va a querer ir al cielo? Van a decir que sí. Ahora, pero pocos realmente estamos reconociendo a Dios como nuestro único Salvador personal. Pocos estamos reconociendo a Dios que nuestra vida sin Él es una vida vacía, que nuestra vida sin Él no tiene sentido, que hoy más que nunca el ser humano necesita entender que la vida sin Jesús, mis amigos y hermanos, no tiene sentido. Espero que el anhelo de cada uno de nosotros en esta hora sea poder reconocer y hacer poder buscar a Dios con todo nuestro corazón. Quiero que leamos este último texto, lo que dice el libro de
Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30. Miren lo que nos dice este texto. Hechos capítulo 17, versículo 30, nos dice así. Recuerden que el primer paso es reconocer que somos pecadores. Sigue diciendo el texto. Miren lo que nos dice Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar, dice, que se arrepientan. Ahora, el texto nos da esperanza. El texto nos da esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Usted puede leerla conmigo. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, o sea, si hubo en algún momento que usted estaba cometiendo algún pecado, algún hábito por ignorancia, el Señor pasa por alto. Pero ahora realmente lo que Dios desea, ahora lo que Dios manda es que a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Mis amigos y hermanos, Dios está ansioso por darte la bienvenida allá en las mansiones celestiales. Pero para eso, cada uno de nosotros necesita reconocer que somos pecadores, y así el reconocer pecadores va a haber en nosotros un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento genuino que nos va a llevar cada día a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para cada una de sus vidas, así como lo ha hecho o lo ha sido para mi vida. Yo quiero que cantemos este hermoso himno que lleva como título Anhelo ser limpio de corazón. Espero, mis amigos y hermanos, que sea el deseo de cada uno de nosotros, cada día, con la gracia divina de nuestro Dios, ser limpio. Escuchemos este hermoso himno para honra y gloria de nuestro Dios. Escuchémoslo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, mas el tierno amor divino por los siglos durará. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, mi alma en Él consolaré. Sé que Él vela mis pisadas, su bondad ensalzaré. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, mi benigno Salvador. En mis peregrinaciones brilla en mí su resplandor. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, confiaré yo en su cruz, hasta que sin velo mire cara a cara mi Jesús. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Bien, mis amigos y hermanos, ese hermoso himno nos habla que cada uno de nosotros necesita dejar el mundo y seguir a Cristo Jesús. Que el deseo ardiente de cada uno de nosotros sea anhelar ser limpio de corazón y así poder
con la ayuda divina de nuestro Dios, poder prepararnos para la pronta venida de nuestro Dios. Y así poder decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Así que en esta hora les invito que puedan acompañarme a orar, inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre en esta hora. Señor, estamos contentos, agradecidos con usted, porque sin duda alguna, Señor, es usted que ha hablado a través de mis labios. Pedimos, Señor, que esta palabra haya sido de mucha bendición, tanto como aquellas personas que nos están viendo, como Padre, como para mí, que nos ayude, Padre, cada día a ponerla en práctica en nuestras vidas y cada día, Señor, reconocer que somos pecadores, reconocer, Padre, que nuestra vida sin usted no tiene sentido. Por favor, Señor, ayúdanos cada día a prepararnos, sabiendo que el tiempo se nos está acabando. Y hoy más que nunca, Señor, necesitamos acercarnos a usted con un corazón sincero. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por su amor y su gran misericordia. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, mis queridos amigos y hermanos, para mí ha sido un gozo, un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que Dios pueda bendecirles y que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Que el Señor les bendiga.